Hola, soy Jesús Imanol Ángeles Telles y en este video vamos a hablar de el juicio ordinario laboral. Primero hablaremos de los principios procesales porque pues es la base fundamental del proceso, ya que pues estos principios rigen el proceso laboral y vamos con ello. Bueno, aquí estamos en el procedimiento laboral ordinario en las diapositivas que vamos a presentar y pues empecemos con los principios laborales que son celeridad, continuidad, inmediatez. Abordamos pues el estudio porque el párrafo 685 los contempla. Explicaremos cada uno y el primero, que es inmediación, constituye la obligación del tribunal laboral y particularmente de la persona de estar en contacto directo con las partes. O sea, supone que la persona, el juez, debe estar presente en las audiencias. Inmediatez constituye la obligación del tribunal de, al concluir una etapa, seguir inmediatamente o de la forma más pronta posible con la siguiente. La continuidad es el principio que exige que las audiencias se lleven a cabo de la manera más pronta y secuencial. Y la celeridad es el principio que supone que todos los procedimientos se resuelvan con prontitud. Es, la fase escrita es el procedimiento eh, ordinario que está dividido en dos grandes fases y cada una de ellas abarca distintas etapas. La primera de estas fases es la escrita, pues todas las actuaciones de las partes en esta primera etapa son por escrito. Esta inicia con la presentación de la demanda y termina con la fijación de la fecha para la celebración de la audiencia preliminar. El procedimiento ordinario inicia con la presentación de la demanda ante la oficialía de partes o la autoridad receptora. Es importante recordar que la división de la competencia federal o estatal será competente del tribunal atendiendo al lugar donde se celebró el contrato, el domicilio de los demandados o el lugar donde presentaban sus servicios. La demanda en lo general es el acto jurídico por escrito a través del cual la parte actora ejerce su acción ante un tribunal para reclamar diversas pretensiones a la parte demandada. También en la fase escrita, que es el emplazamiento, o sea que es la primera notificación que le llega al demandado haciéndole saber al demandado que hay una demanda en su contra. Continuamos con el emplazamiento y las notificaciones, que esto significa que presentada y admitida la demanda, el tribunal tiene 5 días para emplazar a la parte demandada, otorgándole un término de 15 días para la contestación. Y pues el emplazamiento se le entregará con copia cotejada del auto admisorio y del escrito de demanda, así como de las pruebas ofrecidas. Recuerden que el emplazamiento es la primera notificación al demandado a través de la cual se le hace saber que hay un procedimiento en su contra y se les entrega el escrito inicial de demanda, junto con todos los anexos para que pueda dar contestación a esta. Y por último, la contestación, que pues básicamente una vez emplazada la parte demandada, tiene 15 días para contestar y si no lo hace, pues se allana a las peticiones de la parte actual. Seguimos con las pruebas que pues estas deben ofrecerse en el escrito inicial de demanda o desde la contestación. Se pueden ofrecer todo tipo de pruebas que no sean contrarias a la moral y al derecho, pero la Ley Federal del Trabajo señala las siguientes: 1. Confesional, 2. Documental, testimonial, 4. Pericial, 5. Inspección, 6. Presuncional, 7. Instrumental de actuaciones, 8. Fotografías, cintas cinematográficas, registros dactiloscópicos, grabaciones de audio y video o las distintas tecnologías de la información y la comunicación. Y 9. Las constancias de notificación hechas a través del buzón electrónico. 10. Los recibos de nómina con sello digital. Después seguimos con la réplica, que una vez contestada la demanda, el tribunal correrá traslado a la parte actora con la copia de la contestación de la demanda y sus anexos para que en un plazo de 8 días objete las pruebas de su contraparte.
formule su réplica y en su caso ofrezca pruebas en relación a dichas objeciones. Y réplica acompañando de copia traslado para cada parte. En caso que se ofrezcan pruebas, la parte actora deberá acompañar también con copia de las mismas. La réplica no puede variar el contenido de la demanda y las pruebas que ofrezca únicamente pueden estar relacionadas con los hechos contenidos en la réplica, siempre y cuando no tuviera conocimiento de estas al interponer la demanda. Después, la contrarréplica, una vez realizada la réplica, el tribunal correrá traslado a la parte demandada para que dentro de plazo de 5 días formule su contrarréplica y en su caso objete las pruebas que se hayan ofrecido en la réplica. De igual forma proporciona aquellas que se refieran a hechos relacionados con la contrarréplica, siempre que se trate de hechos de que el demandado no hubiese tenido conocimiento al contestar la demanda. Aquí entran las providencias cautelares, que son medidas que pueden solicitar las partes al tribunal con la finalidad de prevenir que su contrario procesal haga o deje de hacer algo. Son medidas precautorias. Esto significa que sus efectos son temporales hasta en tanto se resuelve el fondo del procedimiento. Los incidentes nos referimos a controversias que se suscitan dentro de un juicio, pero que no versan sobre el fondo del asunto principal, sino que son cuestiones accesorias a este. Hay varios tipos de incidentes como el de nulidad, falta de personalidad, competencia, acumulación y excusas. Hay varios tipos de incidentes como el de nulidad, falta de personalidad, competencia y acumulación. El recurso de reconsideración es el único medio de impugnación que la Ley Federal del Trabajo reconoce, y este es procedente únicamente contra los actos u omisiones de la cual o el secretario instructor por regla general debería promoverse de forma oral en la audiencia preliminar. Después pasamos a la fase oral. El procedimiento está a cargo de la o el juez y se le llama oral porque, contrario a la fase anterior, ya no se sustancia de forma escrita, sino que se lleva a cabo en 2 audiencias orales, donde todo hay que exponer, pedir o argumentar se realiza de forma verbal. La primera audiencia es la audiencia preliminar y la segunda es la audiencia de juicio. Primero, la audiencia preliminar no versa sobre el fondo de la controversia, sino que tiene por objetivo dejar sentadas las bases para posteriormente resolver el fondo de la audiencia de juicio. Como en el resto del procedimiento, es importante que la persona juzgadora en especial ponga especial atención para que los estereotipos y prejuicios de género no condicionen la litis, o sea, el litigio, el problema, la controversia y la admisión o desechamiento de pruebas. La ley señala que esta audiencia tiene los siguientes objetos: a. Depurar el procedimiento y resolver las excepciones dilatorias planteadas por las partes. Establecer los hechos no controvertidos. Admitir o desechar las pruebas ofrecidas por las partes según sea el caso. Citar para audiencia de juicio y resolver el recurso de reconsideración cuando los actos o omisiones del secretario instructor hayan afectado el proceso. Los alegatos. Los alegatos son los argumentos lógico-jurídicos a través de los cuales las partes le exponen a la o el juez como las pruebas desahogadas en juicio acreditan los hechos narrados en sus escritos y, por el contrario, no acreditan los narrados por la parte contraria, siendo así procedente la pretensión intentada. Una vez que las partes han rendido sus alegatos, el tribunal declarará cerrada la etapa de juicio y emitirá la sentencia de la misma audiencia, con lo que se pondrá fin al procedimiento. Sentencias. Los tribunales laborales pueden dictar 3 tipos de resoluciones: acuerdos, autos incidentales o resoluciones interlocutorias y sentencias. En los acuerdos se aclaran cuestiones sencillas dentro del asunto y se hacen determinaciones de trámite. En las resoluciones interlocutorias las autoridades resuelven incidentes. En las sentencias los jueces establecen las decisiones sobre el fondo del conflicto laboral y de esta manera resuelven el juicio.
Cuando las partes no llegan a un convenio de conciliación, la sentencia es la parte culminante del proceso laboral. Esta resolución definitiva termina el litigio en primera instancia. El juez encargado de establecer las decisiones puntuales y fundamentadas en los hechos probados y el derecho aplicable. Es de suma importancia que las sentencias se dicten siguiendo los principios del derecho procesal laboral, ya que se absolverá o condenará a la persona demandada. Por último, los requisitos de las sentencias que estén contemplados en el artículo 840 de la Ley Federal del Trabajo nos hablan de que la sentencia debe tener ciertos requisitos, entre los cuales son 7, y el primero es el lugar, fecha y tribunal que lo pronuncie. 2, nombres y domicilios de las partes y de su representante. Extracto de la demanda y su contestación, réplica contra réplica. 4, enumeración de las pruebas admitidas y desahogadas y su apreciación en conciencia, señalando los hechos que se deban considerar aprobados. 5, extracto de alegatos. 6, las razones legales o de equidad, la jurisprudencia y doctrina que le sirva de fundamento. Y 7, los puntos resolutivos. Por último, gracias por ver este video del proceso laboral ordinario y nos vemos.